¿sí? Entonces, carpetas vacías, yo no puedo hacerle seguimiento, no puedo hacer que Git haga algo con ellas, pero archivos sí. ¿Y qué es lo que hago yo cuando tengo ya ese repositorio? Bueno, empiezo a agregarle archivos. Un archivo por acá, otro archivo por acá y otro archivo por acá. Y lo que Git hace es que yo le digo, yo como programador o yo como usuario de Git, esto no es solamente para programación, es para cualquier cosa, yo le digo, mira, quiero que le hagas seguimiento y que guardes la versión de este archivo de aquí y de ese otro archivo de aquí. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar cómo se encuentra esos archivos en este momento con el texto y con todo lo que tengan y crear una primer versión o una versión de esos archivos. Y si yo los sigo modificando, si yo digo, listo, ya creé la versión, ahora los archivos, uy, borré la carpeta sin querer, ahí está. Ahora, los archivos, no sé, digamos que les cambié el color, no, ahora tienen otro color, este es azul y este es verde, y además les agregué más líneas de texto, más líneas de código, como quieran llamarlo. Bueno, a esos archivos modificados, yo puedo elegirlos una vez más o elegir uno o el otro, lo que yo quiera, y crear una nueva versión de este proyecto. Pero la versión uno todavía se encuentra allí, todavía está en la línea del tiempo del proyecto y yo puedo volver en el tiempo cuando quiera y esos archivos se van a encontrar tal cual en la línea del tiempo como yo los tenía antes. Entonces, si yo vuelvo en el tiempo, va a estar el archivo en blanquito y con el código que tenían. Bien, eso me permite hacer Git. Ya les voy a hacer una demostración de todo esto que les estoy contando, pero por ahora simplemente quiero que entiendan cuál es la potencia de esta herramienta. Yo puedo hacerles seguimiento a los archivos, modificarlos, actualizarlos y guardar versiones de esos archivos. Para luego, cuando quiera volver en el tiempo, ir atrás y revisar algunos de esos archivos y ver cómo estaban antes. Bien, esto es Git. ¿Listo? Esto de aquí es Git. Bien, vamos a hacer la demostración de Git. ¿Vale? Creación del repositorio y comandos de Git. Entonces, lo primero, yo creo una carpeta en cualquier parte de mi computadora, donde ustedes quieran que esa carpeta se vuelva un repositorio. Bien, entonces vamos a crear la carpeta aquí en el escritorio. Vamos a decir que esta es mi primer repositorio con Git, por ejemplo. ¿Listo? Ah, pero muy importante, yo no tengo instalado Git todavía. Ok, entonces lo que vamos a hacer es escribir en nuestro navegador Git eh, download o descarga, como quieran buscarlo. Van al apartado de descargas, se van a encontrar con esta ventanita. Y aquí, muy importante, usuarios de Linux y de Mac ya tienen Git, perdón, instalado por defecto en su computadora. ¿Sí? Si ustedes abren un Git Bash y escriben el comando git-versión, les va a salir la versión de Git que tienen instalada. ¿Listo? Entonces no tienen que instalarlo. Si quieren, pueden actualizarlo. No sé el comando para actualizarlo, disculpen, pueden buscarlo, chicos, pero no es necesario que lo instalen. Usuarios de Windows, sí, le dan clic en el apartado de Windows, le dan clic posteriormente en su sistema operativo de 32 o 64 bits, sí, en mi caso 64 bits, y le dan en Standalone Installer, sí, le dan clic allí, se les va a descargar un archivo. Y aquí, muy importante, voy a hacer la instalación con ustedes, pero hasta cierto punto, ¿sí? Porque quiero mostrarles dos cosas muy importantes. ¿Bien? Entonces, por acá tengo mi Git.
¿Listo? Ya lo tengo descargado, lo voy a instalar. Présteme por favor atención unos minutos aquí. Doy doble clic, es como un programa común y corriente. Y acá, entonces yo le doy esta es la ventana de instalación, le doy en siguiente. En esta ventana, en la segunda, también le doy en siguiente. Y aquí, ojo con esto, me está diciendo, elige el editor que va a utilizar Git por defecto. Como nosotros vamos a instalar Visual Studio Code, a ustedes probablemente les salga de esta manera, Use the Nano Editor by default. Nosotros vamos a buscar la opción que dice Use Visual Studio Code as Git's default editor. Bien, vamos a buscar la opción que dice que va a utilizar a Visual Studio Code. ¿Listo? Aquí ya le damos en siguiente y ustedes van a tener en esta pestaña que dice ajustar el nombre de la rama inicial en el nuevo repositorio. ¿Sí? En inglés está adjusting the name of the initial branch in the new repositories. Ustedes lo van a tener así en Let Git Decide. Lo que van a hacer es seleccionar la opción de abajo y aquí la palabra main ya va a estar registrada. ¿Listo? La dejan así y le dan en siguiente. Y de aquí en adelante le dan siguiente, 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 instalar. Bueno, ahora, para quienes ya lo instalaron y no lo hicieron así, no se preocupen, chicos, no pasa nada. Les voy a comentar estos dos pasos que acabamos de, o que les acabo de indicar para qué son. El primero, utilizar Visual Studio Code como editor de texto por defecto. Es porque cuando yo abra el Visual Studio Code, nosotros en el Visual Studio Code vamos a abrir la terminal. Y cuando yo abro la terminal, quiero que utilice la terminal de Git Bash. Sí, porque también tengo disponibles la terminal del Command Prompt, que es esta de acá, y la terminal del PowerShell. No se preocupen si a ustedes no les sale así. Yo mañana, cuando arranquemos con las prácticas y con Visual Studio Code instalado, les voy a explicar cómo hacen para que siempre les salga el Git Bash. Vamos a ver un poquito del Visual Studio Code, etcétera. Pero les estoy dando contexto de el por qué elegimos la opción del Visual Studio Code como editor de texto por defecto. Y el segundo punto, el tema de las ramas, es por una pequeña historia que les voy a contar en este momento. Y es por lo siguiente. Aquí lo voy a contar muy rápido porque va a quedar grabado. Ustedes van a tener el video y lo van a poder repetir. Entonces no voy a hacer mucho énfasis, pero una vez más es para contextualizarlos. Ya vimos que Git me permite crear repositorios de forma local. Ya vamos a ver qué hace GitHub. Ya vamos a ver cómo funciona. Pero básicamente Git tiene la capacidad, recuerdan que es como una línea de tiempo de mi proyecto. Bueno, en esta línea de tiempo, esta línea de tiempo se va a llamar branch, ¿sí? O rama en español. Las ramas de Git, deben tener siempre un nombre. La rama principal de inicio del proyecto se suele llamar master para Git. Bien, para Git, recuerden que Git y GitHub son cosas diferentes. Para Git se suele llamar master. Y esta rama de trabajo, o sea, donde yo voy a trabajar para GitHub, esto es para Git, para GitHub también existe la rama de trabajo principal, pero GitHub la suele llamar main. Perdón, main. Bien, ¿a qué se debe esto? Lo voy a contar muy rápido. Básicamente, cuando en Estados Unidos se generó todo este problema, digamos, esta situación con las personas afrodescendientes y se generó el movimiento de Black Lives Matter, GitHub como empresa, recuerden que Git y GitHub son cosas diferentes, GitHub como empresa dijo, yo me quiero sumar al movimiento de Hola mi Black Lives gente, muy Matter. buen día. ¿Qué hicieron? Bienvenidos al canal Cambiaron de... el nombre de la rama principal, Le que voy también se a... llamaba Master antes, pero como Master hace alusión a maestro y esclavo, Master y Slave,
es como lo tradicional en inglés, en tecnología, dijeron no, ahora la rama principal se va a llamar main, como la palabra traducida principal, ¿sí? No se va a llamar rama maestra, sino que se va a llamar rama principal, rama main. Y Git como empresa, y bueno, asumo que Linus Torvalds dijo, a mí no me importa, se llama master, ya está. Yo no me subo a ningún movimiento, ya fue. Rama master y chao. Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a enseñar y les Bienvenidos voy a al mostrar canal de en algún Código Creativo. momento, quiero sincronizar mi repositorio de Git, que eso está en mi computadora, vamos a decir de forma local, siempre que ustedes escuchen la palabra estoy trabajando en local, significa estoy trabajando en mi computadora, ¿sí? En mi computadora. Y también tenemos GitHub, que trabaja en la nube, en Internet. Entonces, yo tengo que sincronizar mi repositorio de Git que está en mi computadora con un repositorio en GitHub. Pero si las ramas se llaman diferente, master y main, aquí puede haber un choque. Sí, aquí puede haber una confusión. Por eso hicimos ese cambio en la instalación para que las ramas en Git se llamen main. Camilo, pero ya instalé Git y a mí las ramas se llaman master. ¿Qué hago? No hay problema. Hay un comando para cambiar el nombre de la rama principal que lo vamos a conocer. El propio GitHub me dice cuál es ese comando. Yo se los voy a mostrar. No se preocupen. Bien. Pero este es el contexto del por qué vamos a elegir que la rama principal se llame main y no master. Bien, para que no exista este choque en la sincronización. ¿Listo? Listo. Fin del contexto. Instalamos Git entonces. Lo instalamos. Después de instalarlo, ya también voy a tener instalado el Git Bash, que es justamente la terminal que les estuve mostrando todo ese tiempo. Sí, se les va a instalar esto por defecto. Ahora sí, ¿qué es lo primero que hago? Creo la carpeta donde voy a crear el repositorio y ojo con algo, chicos. Mi recomendación es, primero trabajen siempre con el Git Bash, pero si ustedes hacen o abren simplemente el Git Bash, recuerden que él va a estar en la raíz, ¿sí? De la computadora. El comando para inicializar un repositorio de Git es git init. Todos los comandos de Git tienen la palabra Git al principio, eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Siempre vamos a escribir Git algo. ¿Listo? Si yo no tengo un repositorio inicializado, recuerden que yo tengo que decirle a Git que esa carpeta va a ser un repositorio. Y yo hago otro comando, por ejemplo, git status, que ya lo vamos a conocer. Fíjense lo que me responde la terminal. Fatal. No da git repository. O sea, esta carpeta raíz no es un repositorio de Git, entonces no puedes hacer comandos de Git todavía. Tienes que inicializarlo. Y por eso muchas personas hacen git init en la carpeta raíz y lo que sucede es que les sale aquí la palabrita de la rama principal, que si la tienen instalada como master va a ser master o como main va a ser main. ¿Por qué esto es un problema? Porque le están diciendo a Git que le haga seguimiento a todos los archivos de su computadora. No pasa nada en principio porque no es que este seguimiento signifique que Git les está espiando los archivos ni nada por el estilo, pero es un trabajo muy pesado para Git hacer seguimiento a archivos muy grandes, ¿sí? Los proyectos en tecnología, o sea, si pesan una giga es un montón, porque son puros archivos de texto, ¿bien? Entonces imagínense que nosotros tenemos instalados programas, juegos, etcétera. Bueno, si yo hago git init en la carpeta, sí, en la carpeta raíz, le voy a hacer seguimiento a todo eso y no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, quienes vean la palabra master o main acá, pueden escribirme y yo les digo cómo hacer para eliminar el repositorio de esa carpeta raíz. Entonces, mi recomendación para que no les suceda eso es darle clic derecho a la carpeta del escritorio y les va a salir en el clic derecho estas opciones. OpenGit UI, fíjense acá, Graphical User Interface here. Si yo le doy clic, les va a salir esto de aquí. Pueden utilizarlo, pero mi recomendación es que no, porque toda la parte de cosas gráficas de Git, yo no sé utilizarla y la verdad es que esta no sé ni cómo funciona. ¿Sí?
Entonces, si quieren, pueden buscar cómo usarlo, pero mi recomendación es el Git Bash, porque es el que yo voy a utilizar todo el tiempo. Bueno, vamos a darle en la cuarta opción, o más bien en la segunda opción de Git, que es Open Git Bash Here. Si le doy clic, me abre una terminal de Git Bash, pero estoy inmediatamente posicionado en el path de la carpeta. Sí, fíjense que inmediatamente me abrió la terminal, pero dice OneDrive, escritorio, mi primer repositorio con Git. Listo, ya estoy en el path de esa carpeta. De esta manera, ya tengo la carpeta en el path correspondiente y ahora sí, con tranquilidad puedo hacer el comando git init, que es el comando para decirle a Git, mira, esta carpeta a partir de ahora va a ser un repositorio. Enter. Y fíjense lo que sucedió. Primero me respondió, inicializaste o se ha inicializado un repositorio de Git vacío. Si todavía no hay información en él, no hay ningún problema. Y además el path tiene la palabrita al final main, que es el nombre de la rama principal, esta rama de trabajo que va a llevar todo el historial justamente de las versiones de mi proyecto. ¿Listo? Bien, una vez más, Camilo, es que mi rama se llama master y no se llama main. No pasa nada. Existe un comando que es git branch de rama. Escribimos guión M mayúscula para decirle la rama master o main, la rama principal, y el nombre que quieren ponerle. Entonces yo quiero que se llame Camilo. Listo, perfecto. Fíjense que ya cambió el nombre a Camilo. Yo quiero que se llame, no sé, Pollito Feliz. Listo, la rama principal se llama Pollito Feliz. No pasa nada, le pueden poner cualquier nombre. ¿Cuál es la recomendación del nombre? Main. Ya está. Entonces hacemos que la rama principal se llame main. ¿Listo? También hay un comando para modificar esa opción sin tener que volver a reinstalar Git. No me lo sé, pero lo podemos buscar. Para que las ramas principales siempre sean la main cuando trabajemos Git de forma local. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya inicialicé el repositorio. Ya lo tengo o ya está mi carpeta allí. Siguiente paso, sumarle archivos. Yo quiero agregar archivos a este repositorio para hacerles seguimiento. ¿Cómo hago esto? Bueno, abro mi carpeta. Recuerden que yo les había dicho que esto lo íbamos a hacer no con los comandos de Linux en general, sino con los comandos o más bien con la Graphical User Interface, ¿sí? Con Windows normalmente, o con Linux, o el sistema operativo que tengan. Dicho sea de paso, fíjense que se me creó una carpetita llamada .git. Esta carpeta no la borren. O bueno, bórrenla si no quieren tener un repositorio allí. Si ustedes la encuentran en la carpeta raíz de su computadora, bórrenla. O en el disco C o en el disco D, porque se equivocaron e hicieron el git init, la pueden eliminar. ¿Sí? Porque esta carpeta es la que se va a encargar de guardar todas las versiones de mis archivos. Aquí adentro, dentro de todo esto, va a quedar guardado las versiones. Bueno, es una carpeta oculta, por las dudas. Está oculta, o sea, si no están visualizando los archivos ocultos de Windows, no la van a poder ver. ¿Bien? Fíjense qué pasa si yo la borro. La elimino y no sé, escribo acá un comando cualquiera, git status. Fíjense que ahora ya no tengo la palabra main porque ya no es un repositorio. Porque la carpeta .git, que es la que guarda todas las versiones, no está. ¿Listo? Puedo volver a hacer git init sin problema y se vuelve a crear la carpetita .git. Obviamente no la borre si ya tienen versiones del proyecto, porque significa que ustedes inicializaron un nuevo proyecto. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Eso solamente por la demostración. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar archivos acá. Agreguemos dos archivos. Imaginemos que estamos en un proyecto que estamos construyendo una página web. Entonces, no sé, pongámosle home. Por ahora que sea en TXT, mañana vamos a aprender cuál es la extensión de HTML, cómo escribimos HTML, etcétera. Por ahora, digamos que esta es el home de mi página web. Y acá escribamos, bueno, este es el home de mi página web. Perfecto. Guardamos los cambios, save, y ya podemos cerrar el archivo. Y voy a crear un archivo que sea contacto. Contact. Bien.
Y este archivo va a ser esta es la página de contacto de mi sitio web. Guardo los cambios y ahí quedaron mis dos archivos. Perfecto, hasta aquí nada raro, creamos archivos en una carpeta, pero esa carpeta es un repositorio de Git. ¿Qué va a pasar a continuación? Podemos hacer el comando git status para saber el estado del repositorio y si yo le doy enter, fíjense lo que está pasando. Me está diciendo, mira, en la rama, esto ya lo sabemos leer, on branch main, o sea, en la rama principal de trabajo, no hay commits en este momento. Ya vamos a hablar de qué son los commits. Sí, no se preocupe. Pero me dice, hay un track files. O sea, hay archivos que están sin traquear, sin hacerles seguimiento. Recuerdan que yo les había mencionado que yo podía elegir de Git a cuáles archivos quería hacerles este seguimiento, quería guardarlos en una próxima versión. Bueno, Git no es invasivo. No me dice, mira, tienes dos archivos en tu repositorio. Listo, de una. A los dos les hacemos seguimiento y yo me voy a encargar de saber qué tienen los archivos, de guardar las versiones y todo. No, no funciona así. Git no es invasivo. Me pregunta o me dice, tengo estos dos archivos que no les estoy haciendo seguimiento. Entonces dime tú a quién quieres que yo le haga seguimiento. Sí, Git me dice, elige los archivos a los que quieres guardar en una próxima versión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Yo le voy a decir a Git, quiero guardar el archivo de home y el archivo de contacto, o uno de los dos, sí, el que yo quiera. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Voy a hacer el comando git add. El comando git add lo que hace es crea un espacio que vamos a llamar stage, de esta forma, que es como un espacio de espera. Sí, es como una sala de espera de los archivos. Cuando yo hago git add, empiezo a agregar esos archivos a ese espacio de espera. Lo agrego al espacio de espera porque como yo tengo la opción de no agregar todos los archivos que quiero guardar en la próxima versión, entonces el stage es para indicarle a Git, mira, yo quiero agregar este primer archivo y este segundo archivo. El tercero no lo quiero agregar, pero estos dos sí, a la próxima versión. Entonces, el Git los agrega momentáneamente como a esa lista de espera de archivos que van siendo agregados. Entonces, puedo escribir el nombre del archivo git.com.txt, enter. En principio no pasó nada, pero fíjense que si yo escribo otra vez git status, me dice, ah, mira, en la rama principal no hay commits en este momento, tienes un archivo que tiene cambios que van a ser comiteados. Ya vamos a hablar del commit, no se preocupen. Básicamente el commit ya es la versión, ¿sí? Pero no se preocupen. Y fíjense que el archivo de home.txt está en verde. En este momento el archivo está esperando para ser guardado en la próxima versión. Y aquí Git me dice, puedes utilizar el comando git rm-cached y el nombre del archivo para un stage, ¿sí? Para sacarlo del stage, porque así como yo los agregué al stage, me puedo equivocar y puedo decir, no, mira, este archivo después de todo no lo quiero guardar en una versión. Entonces lo saco del stage. ¿Bien? Y también tengo archivos untrack, o sea, archivos a los que no les estoy haciendo seguimiento, que es el contacto txt. Bien, agreguemos también el archivo de contacto. Puedo hacer git add contact.txt o si yo estoy seguro de que quiero agregar todos los archivos que tengo, entonces simplemente git add punto. Con git add espacio punto agrego todos los archivos al stage inmediatamente, ¿sí? Él no pregunta, le agrega todo. Una vez más, el git status lo que hace es que me muestra los archivos que están esperando en la lista de espera para ser agregados. Y ahora sí, voy a hacer el comando git commit. Fíjense aquí, ya tenemos la palabrita commit con dos M's.
Y el commit es tomar esos archivos que se encuentran en el stage, crear una versión de ellos, es como que toma una foto de esos archivos y crea lo que sería la primer versión. Entonces de aquí sale la versión 1, que no se llama versión 1, ya vamos a ver, es un código único que le pone Git, ya vamos a ver esos códigos, pero de aquí sale la versión 1 y los archivos también salen del stage, obviamente quedan dentro de mi proyecto, ¿sí? Cuando yo los saqué de la carpeta no significa que salgan de la carpeta del proyecto, simplemente era para indicarles que entraban al stage, pero salen del stage y quedan guardados en un nuevo commit. Se crea el commit o la nueva versión de esos archivos. ¿Sí? Entonces, esta versión 1 tiene guardado la versión de los archivos tal cual como estaba cuando yo creé el commit o cuando creé la versión. Bien, entonces yo hago git commit y ojo con algo. Cada versión, si bien tiene su código único, yo como desarrollador o como persona que utiliza Git, debo escribir un mensaje para indicar qué fue lo que se hizo allí. ¿Cómo lo escribo? Hago o escribo el flag -m, que significa message, y entre comillas escribo el mensaje de lo que sucedió en este momento en el proyecto. Entonces puedo escribir, agregué los archivos de contacto y home del proyecto. Por ejemplo, ¿bien? Presiono Enter. Y aquí un detalle importante y particular. A ustedes probablemente, si es la primera vez que tienen Git, no les va a aparecer esto. Git les va a decir algo como que ustedes Git tiene que saber quiénes son ustedes, ¿sí? Identificarse. Git config, les voy a decir lo que les va a salir a ustedes, denme un segundito, que por acá está la foto. Ujú. Mm, a ver si la encuentro. Acá, esta me sirve, ¿sí? Cuando ustedes hagan su primer git commit-m y el nombre del commit, Git les va a decir esto. Por favor, dime quién eres. Sí, le va a salir esto de acá. Please tell me who you are. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerdan que en algún momento les dije que yo podía compartir este proyecto, este repositorio con otros desarrolladores. Bueno, si hay un montón de desarrolladores que están participando del mismo proyecto, Git tiene que saber quién es el desarrollador que escribió la línea de código 10 y quién es el desarrollador que escribió la línea de código 20, por ejemplo. Entonces, para poder hacer esto, me dice run o escribe los comandos git config global user.email y el correo electrónico. Esto es muy importante. Ustedes tienen que configurar esto, ¿bien? Entonces, por favor, presten mucha atención acá. Van a escribir estos comandos: git config global user.email y este email va a ser el email con el que ustedes crean su cuenta de GitHub, que ya vamos a hablar de esto, ¿bien? Pero este email tiene que ser un email con el que ustedes estén seguros que se van a crear su cuenta de GitHub. Y luego van a hacer el comando git config-global user.name. Y el nombre sí puede ser cualquier nombre. El nombre de ustedes, obviamente, pues no le van a poner gatita 776. Escriben su nombre común y corriente. ¿Bien? Un nombre normal para que Git, o más bien, otros desarrolladores los identifiquen. ¿Listo? Bien. Entonces, esto les va a salir. No se asusten cuando les salga. Les acabo de explicar lo que van a hacer. A mí no me sale porque yo ya tengo configurado mi Git y mi GitHub. Bien. Entonces, ya teniendo el commit hecho, ya hice la nueva versión de los archivos del proyecto. Si yo hago git status,
Fíjense que ahora me dice en la rama principal, en la rama main, no hay nada para comitear. El working tree, o sea, el árbol de trabajo, o bueno, donde estás trabajando en este momento, está limpio. No hay nada que hacer. ¿Bien? ¿Con qué comando yo puedo ver estas versiones? Con el comando git log. ¿Listo? Entonces, con git log, fíjense que yo ya tengo el primer commit, que no es la versión 1. Aquí yo le puse versión 1 porque pues no le voy a poner el código C72E125A0C, bla, bla, bla. Todo esto de acá. No tiene sentido para mí. Versión 1 en el dibujito, pero para Git todo este código representa la primera versión de mi proyecto. ¿Quién fue el autor? Ah, el autor fue Camilo Pineda. Este fue el nombre que yo puse en username y el correo electrónico con el que yo configuré mi Git. Sí, este es mi correo electrónico de mi cuenta de GitHub. La fecha. Fíjense que Git guarda incluso la fecha y la hora exacta cuando se creó esa versión del proyecto. Y aquí el texto que es agregué los archivos de contacto y home del proyecto. ¿Bien? Vale. Por último, y para mostrarles la potencia de esta herramienta, voy a crear dos páginas más, bueno, dos archivos más, ¿sí? Yo tengo el home, contacto, productos, pongamos acá, productos, y otro archivo que sea, por ejemplo, no sé, alguien, deme ideas de páginas para el sitio web, cualquiera, pero tengo muy poca imaginación, perdón. Empanadas, muy bien. Una página entonces de empanadas. Perfecto. Ahí está, la página de contacto, empanadas, home y productos. Entonces, si yo hago guía status, él me va a decir, mira, los archivos de empanadas y de productos son nuevos. No les estamos haciendo seguimiento. Ah, ok. Entonces, guidat, punto, para agregar todo. Guía status para ver que efectivamente se agregaron al stage. Y hago git commit -m. Recuerden el -m siempre. Agregué los archivos de empanadas y productos. Enter. Y se creó una nueva versión. Si yo hago git log, fíjense que él va como poniendo una versión encima de la otra, ¿sí? Como si fueran una pila de platos. Entonces, la primera versión fue agregué los archivos de contacto y home y ahora agregué los archivos de empanadas y productos. ¿Listo? Bien. ¿Y cuál es la magia de Git? Que si yo en este momento selecciono el código o una parte del código de la primera versión de mi proyecto y hago el comando, ojo con lo que va a pasar. Git checkout, checkout es como para cambiar de, y pego el código de esa versión del proyecto. Fíjense lo que sucedió. Me acabo de cambiar en la historia del tiempo del proyecto de versión, donde no estaban los archivos de empanadas y el archivo de, no me acuerdo el otro que agregamos, tal cual, se comió las empanadas, como dice Andrea. ¿Sí? Y de productos, gracias Aldo, no están los archivos de empanadas y de productos. ¿Por qué? Porque en la primera versión que guardamos no estaban esos archivos. Estaban solamente contacto y home. Y luego puedo hacer otra vez git checkout e ir a la rama principal, la rama main. Y en esta versión sí están los archivos de empanadas y productos. Devolvimos las empanadas. ¿Listo? Entonces, esto es lo poderoso de la herramienta de Git. Yo voy guardando las diferentes versiones del proyecto y puedo volver en el tiempo y obviamente también adelantarme en el tiempo y estar en el presente del proyecto. ¿Bien? Vale. Esto, chicos, es Git. Esto es Git. Ahora, GitHub. Recuerden que GitHub es otra cosa totalmente diferente, pero
se complementa con Git. Lo voy a pasar un pelín rápido porque mañana lo vamos a volver a practicar, pero por el momento, les voy a mencionar que GitHub es un hosting de Git, lo que significa un host es, siempre se me olvida la traducción de esa palabra, perdón. Traductor, host, anfitrión, ¿sí? Es que no le quiero decir servidor porque es un poquito más complejo, pero anfitrión. Anfitrión me gusta más. El anfitrión, o sea, donde se puede alojar, como dice Murillo, gracias, donde yo puedo alojar repositorios de Git. O sea, GitHub es una herramienta que me permite alojar carpetas que son repositorios de Git con la tecnología de Git. Pero también existe otras herramientas como GitLab y también Bitbucket. Creo que se escribe así, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a buscar github.com en internet. Bueno, ustedes van a buscarlo, les va a aparecer esta página y van a crearse una cuenta. Sí, aquí está la creación de cuenta. Muy importante, el correo que utilicen para crear la cuenta de GitHub debe ser el mismo correo con el que van a agregar las credenciales, recuerden, al Git Config Global. Debe ser el mismo correo porque nosotros necesitamos sincronizar estas herramientas. ¿Bien? Se crean su usuario, por favor, el usuario también, que sea lo más profesional posible. No le pongan gatita sexy salvaje hospeadora 666, por favor, porque no tiene sentido. Es un perfil con el que ustedes se van a vender o van a, bueno, postular a empresas, ¿sí? Entonces, bueno, es un perfil de GitHub, no hay problema, pero tiene poca seriedad, ¿vale? Se crean su usuario de GitHub, van a tener algo de este estilo, ¿listo? Van a ver esta pestaña. Y bueno, GitHub es básicamente como una red social de desarrolladores. Entonces aquí van a poder subir sus proyectos. Aquí yo tengo varios proyectos subidos que por el momento eso lo vamos a hacer mañana. ¿Listo? El repositorio de Henry es este de acá. ¿Vale? Este es el repositorio de Henry. Por el momento no les voy a explicar cómo descargarlo porque es la siguiente parte cuando veamos GitHub y lo vamos a ver mañana en el Code Review. Sí, les voy a explicar cómo se complementa Git con GitHub. Vamos a volver a hacer la parte de sincronizar, en realidad no lo hemos hecho, pero vamos a sincronizar un repositorio de Git con GitHub y luego ahí sí les entrego el repositorio de Henry para que lo descarguen. Porque fíjense que la primera clase, la clase 1 y la clase 2, que las unimos aquí en una sola, son básicamente la instalación de las herramientas y la terminal, ¿sí? Y GitHub. ¿Y las tareas cuáles son? Bueno, instalar todo, o sea, lo que ya deberían estar haciendo, bueno, cuando nos vayamos, instalan todo. Si quieren hacer la práctica y seguir este video cuando lo tengan de la creación de la carpeta del repositorio, agregarle archivos, hacer commits, etcétera, lo pueden hacer para que vayan practicando y crean su cuenta de GitHub. Y mañana les voy a indicar qué vamos a hacer con el repositorio de GitHub, que por ahí me lo están pidiendo, así que se los envío. ¿Qué vamos a hacer para descargarlo y tenerlo en nuestra computadora y empezar a trabajar con él? ¿Listo? Pero eso lo vamos a hacer mañana. ¿Bien? Listo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Corto el video en este momento. Así les va a llegar en un ratito, se los comparto.